les va? Qué gusto que nos acompañen este lunes en la UNAM Responde. Comenzamos la semana con noticias agradables, compartiendo con todos ustedes el orgullo de tener un campus universitario lleno de vida, de historia, de cultura, de arte. Y justamente de esto vamos a estar platicando durante los siguientes minutos. Acompáñenos. Fue el 5 de junio de 1950 cuando se colocó la primera piedra de nuestra ciudad universitaria. El coordinador general de este proyecto universitario fue el arquitecto Carlos Lazo y alrededor de 10,000 trabajadores de distintos oficios participaron en esta labor titánica. A 70 años de su inauguración, Ciudad Universitaria, pues hoy queremos rendirle un homenaje pequeño, pero en verdad muy sentido, a todo este espacio que fue reconocido como Patrimonio del Mundo desde el 2007. Y para hablar sobre este tema, nos da mucho gusto recibir aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM a la doctora Luis Noel Gras del Instituto de Investigaciones Estéticas y quien además es secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus CEU y también los campi de nuestra universidad. Doctora, bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias, encantada. Encantada de hablar de estos temas a los que usted le ha dedicado pues muchísimo tiempo, son parte de su pasión, de su interés y bueno, el campus universitario surgió primeramente en la mente de alguien. Empecemos por ahí, doctora. ¿Cuáles fueron esos principios que después fueron materializados y que siguen estando vigentes y vivos? Pues yo creo que el principio fue en 1910, cuando se declaró a la Universidad Nacional. Y fue Justo Sierra que pensaba que había que desligarse, aunque nosotros conservamos esa tradición en la UNAM, pero que había que desligarse de la universidad original, aquella universidad real y pontificia. Ya éramos independientes, ya había pasado mucho tiempo, ya también éramos laicos. Entonces, en 1910 es como una refundación de la UNAM. En octubre, no recuerdo ahorita la fecha, se hizo una gran marcha hacia San Ildefonso y ahí se instaló la nueva rectoría y una nueva universidad. Pero ya desde entonces comenzó a flotar la idea que sería muy bueno tener en un solo espacio y no en diversos edificios coloniales, de la época colonial, algunos de ellos, otros del siglo XIX, repartidas, acomodadas como se podía, diversas escuelas y facultades. Hubo un primer intento por parte de Marcial Gutiérrez Camarena y Mauricio M. Campos con una tesis y una propuesta de una ciudad universitaria, pero fue finalmente hasta los años 40, cuando en 1946 el rector logró que se realizara la expropiación de todos los predios que hoy en día ocupa la UNAM, que es una extensión realmente enorme, afortunadamente, porque eso ha permitido el crecimiento y el tener una área de reserva ecológica, y se pensó a partir de ese momento. Los arquitectos que estaban en la Escuela Nacional de Arquitectura hicieron un concurso interno. Finalmente, los ganadores de este concurso interno para hacer un plan maestro fueron los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, y Mauricio M. Campos, que había hecho su tesis sobre una ciudad universitaria, se unió a ellos para hacer este plan maestro. Desafortunadamente, Mauricio M. Campos falleció y quedaron Mario Pani y Enrique del Moral como directores del proyecto de conjunto, del plan maestro de Ciudad Universitaria, pero con un espíritu muy importante y generoso. Hay más de 50 arquitectos invitados a hacer en equipos de 2 y de 3 los edificios de la Ciudad Universitaria. Fue una labor importante y de conjunto de los arquitectos de México.
Pues son distintas fechas, distintos temas que quisiéramos ir abordando a lo largo de los siguientes minutos, doctora, y por supuesto no nos dará tiempo de estacionarnos y de hablar ampliamente de cada uno de estos momentos, pero pues sí háblenos de algo que sucedió justamente en noviembre de 1952 y que es reconocido como el Día de la Dedicación. ¿Qué pasó este día y por qué es importante esta fecha? La fecha es muy importante, porque es el equivalente a la inauguración. ¿Por qué no dijeron inauguración y por qué dijeron Día de la Dedicación? Yo pienso que tiene que ver un poco porque quien había auspiciado económicamente la creación de esta universidad fue Miguel Alemán. Miguel Alemán terminaba su sexenio en diciembre de 1952. Entonces era como ese gesto final. La ciudad universitaria estaba prácticamente concluida, faltaban muebles y cosas en los interiores, pero casi todos los edificios estaban listos. Y yo creo que lo llamaron Día de la Dedicación. Él vino a dedicarle a los universitarios la universidad. Yo creo que en este espíritu de la autonomía que la UNAM había ganado en 1929. El presidente de la República no decidía en la UNAM, como sigue siendo, creo que es parte de nuestro orgullo universitario, guiarnos nosotros mismos, y por eso solo nos dedicó la universidad. Así lo leo yo. Y que es además pues el principio, marca el principio de una nueva historia, dejando atrás, como ya nos decía, pues este antiguo barrio universitario con toda esa historia y con todo eso que por supuesto tiene un valor insustituible para nuestra universidad, pero comienza una nueva historia. Platíquenos de los valores, qué es lo que hace que este campus universitario con estos antecedentes tenga este valor en cuanto a lo que vemos, a lo que vivimos por la arquitectura, por la historia, por el arte, por lo que aquí se vive. Fue un conjunto hecho en un momento muy particular de la arquitectura en el mundo, en México, que es como uno de los momentos más relevantes de lo que se llama el movimiento moderno en arquitectura. Una arquitectura que tiene una uniformidad, podemos decir, de pensamiento, con una particularidad de cada uno de los equipos. Cuando uno visita el campus de Ciudad Universitaria, los edificios todos conjugan entre ellos, pero cada uno tiene su personalidad, la personalidad de lo que se enseña o se desarrolla en ese sitio y la personalidad de los arquitectos que lo diseñaron. Pero el conjunto en general tiene, por un lado, una simplicidad de formas, edificios tratando de ser muy libres en la parte de abajo para tener esta visión que cruce edificios sobre columnas, sobre pilotis, grandes ventanales y materiales muy duraderos. Prácticamente no hay pintura en los muros, son o de concreto o de ladrillo vitrificado, y que hace que los edificios pues se hayan conservado relativamente bien. Para todo el paso de todos estos años. Para todos estos años. Siguen siendo funcionales, siguen siendo estéticos. Doctora, platíquenos de los nombres. Ya mencionaba a un par de arquitectos, estuvieron muchos más que resulta imposible hacerlo, pero está también la parte que no podemos olvidar, que es el de los muralistas, los artistas que plasmaron pues parte de su obra, de su propuesta, pero también de la historia y de estos momentos que se vivían hace ya 70 años. Claro, en ese momento también es el momento en que esto que llamamos la integración plástica tiene uno de sus momentos también más importantes. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que no invitaron a un artista a hacer un cuadro grande para colgarlo en algún lugar, no, lo invitaron a colaborar, a ser parte de la estructura misma del edificio. Muchos de estos murales en otro lugar no tendrían sentido, y muchos de estos edificios sin estos murales no serían lo mismo. Probablemente el más notorio de todos sea la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Central, perdón, donde Juan O'Gorman con Juan Martínez de Velasco y Gustavo Saavedra
son los arquitectos que diseñan este edificio, en contacto con bibliotecólogos para saber qué se necesitaba para una biblioteca. Tiene en la parte abajo, en el basamento, como una especie, lo llama Juan O'Gorman, de caja fuerte, para que los libros valiosos estuvieran ahí resguardados. O sea, está todo muy bien pensado. Pero el propio Juan O'Gorman, gran artista, además de gran arquitecto, diseña estos murales extraordinarios. Y estos murales tienen sentido ahí, y el edificio tiene sentido con estos murales. Tenía que ser una gran caja cerrada, porque para los libros el sol, la intemperie, la polución, el polvo son los grandes enemigos. Una caja cerrada en ese paisaje hubiera sido terrible. La caja cerrada, recubierta de estos murales, con todas estas ideas, con toda esta narración, son reconocidos en el mundo entero. Las personas ven ese edificio y saben que es México. Para allá iba justamente, doctora. ¿Cuáles son las características, los valores que hacen que esta construcción, que esta parte del campus de Ciudad Universitaria sea, por una parte, pues identidad para los universitarios, sea también una muestra de esta vanguardia que se vivía en la Ciudad de México en ese entonces, pero también sea un ícono del país a nivel, pues, nacional, pero también internacional? Internacional, definitivamente, pues es la calidad de la arquitectura y la calidad de la obra de arte. El tema de los murales es tal vez un poco más largo de explicar. Nace del trabajo que habían estado haciendo Diego Rivera y Juan O'Gorman en el Anahuacalli. El Anahuacalli es diseño de Diego Rivera, pero Juan O'Gorman fue el arquitecto que ayudó a construir, calculó y ayudó a construir el Anahuacalli, y el uso de piedras de colores para los colados y los techos, y de ahí se le ocurrió a Juan O'Gorman que se podían hacer estos mosaicos de 1 metro por 1 metro, son enormes, de piedras de colores que él fue a buscar por todo el país para encontrar las que tuvieran una coloración más fuerte. Lo vemos, los colores son fantásticos, salvo el azul, que es una piedra falsa porque no hay piedra azul, es concreto pintado. Todas son piedras naturales que él consiguió en diferentes lugares del país y que armó este gran mural con estas piezas. Cuando lo pensamos, son más de 4,000 metros cuadrados. Son más de 4,000 piezas que se dio a la tarea de hacer él con algunos operadores. Es una cosa absolutamente fantástica. Y es solamente uno de los tantos ejemplos de lo que podemos encontrar al recorrer Ciudad Universitaria. Exacto. Se trata de un patrimonio tangible, y pasemos a este tema porque se nos está terminando el tema. Es un patrimonio tangible para la humanidad que fue reconocido así hace 15 años. ¿Qué significa esto para nuestra universidad, para el país, para la obra misma y para los universitarios, doctora? Que sea patrimonio de la humanidad es un gran orgullo. Por un lado, habla de la calidad, del talento, de lo que representan estos edificios en la historia de la arquitectura del mundo en el siglo XX. Eso es realmente muy importante. Y también habla de algo que es la conservación, porque algo que no está bien conservado, que está deformado, no puede ser declarado patrimonio. Claro. No puede ser. Y la razón es que la Ciudad Universitaria, pues en mucho debemos decir, gracias a los universitarios, se conserva muy bien. Y esto me lleva a preguntarle lo siguiente para cerrar un poco. Hablamos del patrimonio tangible, que ahí está, lo vemos, pero ¿cómo se enriquece, cómo se vincula con toda esta comunidad que se va renovando constantemente, pero al mismo tiempo algo de nosotros se queda cada vez que pasamos por alguno de los espacios de nuestra universidad? ¿Cómo se da este vínculo y cómo se da esta conexión entre el patrimonio tangible e intangible, entre lo que está ahí construido y que no se mueve, y entre la comunidad, que es una comunidad que está viva? Sí,
Bueno, lo intangible puede ir un poco más allá. Lo intangible puede ser la cultura, el conocimiento, lo que está en las bibliotecas. Pero efectivamente, lo más importante de lo intangible es la comunidad universitaria. Una comunidad universitaria que en parte es más estable y en parte fluctúa. ¿A qué me refiero? Los estudiantes estarán en promedio de 5 o 6 años en el campus. Todos quisieran estar en este campus, pero la universidad también tiene excelencia de educación en muchos otros campos. Y están los profesores, investigadores, que pasan muchísimo tiempo en estos lugares y que van conformando esta comunidad que siempre está muy orgullosa de sus espacios, de estar ahí. Y la verdad es que no hay una gran campaña para decir no toquen, no empujen, no rayen. En general, todo mundo conserva muy bien las instalaciones, los sitios, las plantas, porque es algo que a todos en el fondo nos llega y nos hace cuidarlo y sentirnos orgullosos. Es algo como automático, no hay grandes campañas que digan, haz esto o haz lo otro, al contrario. Se da esta sana convivencia entre los universitarios y su entorno. Yo siempre lo creo, que la universidad se enriquece con la labor que hace cada uno de los universitarios, y los universitarios al mismo tiempo pues ya tienen ese gran valor que es ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, estamos por terminar y hay muchas maneras de vivir y de conocer lo que estamos habitando, que es este campus, pero una es este ejemplar que forma parte de la colección, que además se presentó recientemente en Filuni. Platíquenos qué es lo que podemos encontrar aquí. Es una guía muy sencilla, sin demasiados datos, sin demasiadas complicaciones, para poderla llevar en la mano y visitar la ciudad universitaria con ella. Ahí están los datos de arquitectos, artistas, asesores. Muchas veces un edificio, por ejemplo, veterinaria, dejó de estar en el campus, está ahora en Cuautitlán, tiene una parte también aquí afuera de CEU, y lo tomó química. Entonces todos esos cambios también están indicados ahí, pero también es una guía para quien no está ahí y quiere de pronto saber algo más, ahí lo encuentra como una buena información. Pues aquí está esta alternativa. Y doctora, solamente para terminar, ya no hablamos del trabajo que realizan en esta comisión para pues identificar y trabajar sobre las intervenciones, la arquitectura y las ingenierías que están o los trabajos que se llevan a cabo de forma cotidiana. Pero platíquenos desde su experiencia, desde su conocimiento y también me parece desde su pasión por ser universitaria, los principales valores que resalta de Ciudad Universitaria y de todo este trabajo. Pues resalta, yo creo que la comunidad, el interés que tienen las diversas facultades, también autoridades, desde rectoría. El señor rector está siempre muy interesado y atento y cuidadoso a todo lo que sucede en el campus. La Dirección General de Obras y Conservación, ni digamos, la Dirección General de Patrimonio está ahí cuidadosa todo el tiempo. Entonces, también están todas estas autoridades que vigilan, que ayudan, que facilitan la labor de maestros, profesores. Pues sigamos haciendo todos lo que nos toca para seguir disfrutando de este campus universitario. Me gustó muchísimo el título de la Gaceta de hace una semana, que es CEU, símbolo de la nación y propiedad de la humanidad. Que esto siga siendo así. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos para La UNAM Responde. Sigamos con el recorrido a través de este ejemplar. Doctora Luis Noel Gras, del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctora. Y bueno, para cerrar este programa en el que resaltamos el valor de Ciudad Universitaria como patrimonio mundial, los invitamos a disfrutar de la siguiente cápsula que elaboraron personas aquí del equipo de TV UNAM. Disfrutémosla. El 2 de julio de 2007, la Gaceta de la UNAM publicó la noticia: ya es del mundo.
El campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Con ello se suma a la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la que también figuran las universidades de Alcalá de Henares, España, la de Virginia, Estados Unidos, la de Coimbra en Portugal y la Central de Venezuela. Esta última y la nuestra se distinguen por sus edificaciones del movimiento moderno del siglo XX. Todas ellas son instituciones públicas. Días atrás, el 28 de junio del mismo 2007, la UNESCO dio a conocer en Nueva Zelanda el veredicto, luego de todo un proceso y de diversas gestiones de la UNAM, junto con otras instituciones nacionales e internacionales. Es importante decir que ya había sido nombrado Monumento Artístico Nacional el 18 de julio de 2005. El ser designado Patrimonio Cultural en el ámbito mundial es un orgullo para la UNAM y para la arquitectura moderna del país. Las crónicas señalan que los criterios tomados en cuenta para este reconocimiento valoraron elementos de urbanismo, ingeniería, arquitectura, paisajismo y bellas artes, a través de los cuales se ven reflejados profundos valores de excepcionalidad universal de la tradición mexicana, así como el hecho de representar una obra maestra del genio creativo humano. La categoría de esta distinción considera al campus universitario inaugurado en 1952, con más de 30 edificios dentro de una zona de 176.5 hectáreas, que significan el 25% de las 730 totales de la ciudad universitaria. En esta área se incluyen la Torre de Rectoría y la Biblioteca Central, al sur las facultades de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias Químicas, al oriente la Facultad de Medicina y al norte los edificios de las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Economía y Odontología, con la antigua Torre de Ciencias al centro. Además, cuenta con espacios deportivos. Hacia el poniente el Estadio Olímpico, al sur los frontones, la alberca y la zona deportiva. Se trata de un conjunto que da cuenta del compromiso con una educación integral. Construida en un tiempo vertiginoso de 3 años, Ciudad Universitaria es un monumento a la creatividad, la imaginación y el saber. Después de pasar por diversas etapas de rigurosa planeación, el 20 de noviembre de 1952 fue dedicada por el presidente Miguel Alemán. La fusión de la arquitectura internacional con los elementos materiales autóctonos y el muralismo dieron al urbanismo mexicano una carta de identidad. Desde el siglo XVI, la universidad estuvo ubicada en diversos recintos del centro histórico de la Ciudad de México: la Escuela de Medicina, San Carlos, el Palacio de Minería, San Ildefonso, son algunos de los edificios más destacados de la Nueva España y del México independiente. El traslado de la universidad a Ciudad Universitaria constituye un salto hacia el remoto pasado y un decidido impulso hacia el futuro. El rescate del urbanismo prehispánico y su fusión con la arquitectura moderna transformaron a la Universidad Nacional Autónoma de México en un organismo que miraba hacia el mañana. Los nuevos valores científicos y estéticos se integraron con el alucinante paisaje del Pedregal, destacando sobre todo su carácter público y eminentemente laico. A las edificaciones, concebidas por más de 50 arquitectos, coordinados por la jefa del taller de proyectos, la arquitecta María Estela Flores Barroeta, única mujer participante, enmarcados por el plan maestro de Mario Pani y Enrique del Moral y la gerencia de construcción de Carlos Lazo, se sumaron las expresiones del arte de los máximos representantes del muralismo mexicano: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan O'Gorman, Francisco Eppens y José Chávez Morado, una pujante generación de mexicanos en conjunto con las más destacadas figuras del exilio español. Abría las puertas de nuestro país al mundo y definían la identidad nacional. En abril de 2016 se creó el Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus CEU y los campi de la UNAM, que cuenta con una comisión que se encarga solo del Campus Central, Patrimonio Mundial. A través del tiempo,
El campus central de la ciudad universitaria se ha convertido en un símbolo de identidad para su comunidad. Sus áreas verdes centrales, conocidas como las islas, son un espacio para la difusión de actividades culturales que le dan un valor agregado como patrimonio, un invaluable tesoro que requiere de compromiso para su conservación. Como hace 15 años, cuando fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, hoy se reconoce la labor de quienes sumaron esfuerzos para dar vida a uno de los proyectos de mayor trascendencia para la educación superior y uno de los símbolos arquitectónicos más importantes del México moderno. Motivos sobran para sentirnos orgullosamente universitarios. Con esto terminamos nuestro programa de hoy con la invitación a que nos escriban a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Nos vemos aquí mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.